A partir de este momento se tratará de hacer una breve explicación de cómo es el proceso o cuáles son los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para la solicitud de los saldos a favor, tanto en IVA como en renta. Pero específicamente en el ejemplo que se va a presentar o que se va a tomar, se ilustrará todo lo que tiene que ver con la solicitud de las devoluciones de una empresa del sector bananero que propiamente está cobijada bajo el estatuto tributario en el artículo 481 y que por ende tiene derecho a la solicitud de los saldos a favor. Partiendo en ese orden de ideas, es de tener claro que hay ciertas situaciones o tips que hay que tener en cuenta, y en el transcurso del presente video eso se estará explicando. Como primera medida, para poder entrar al portal del web de la DIAN y hacer la respectiva solicitud, esta solicitud normalmente no se hace por donde entran todos los contribuyentes para la elaboración de las declaraciones de impuestos. Normalmente cuando usted quiere entrar a la administración o al portal web de la DIAN para hacer la elaboración de las declaraciones tributarias, ustedes entran por acá donde dice transaccional, usuario registrado, o donde dice sitio web institucional y usted le da clic acá. Resulta y pasa que para las devoluciones de saldos a favor, ya sea de renta o de impuesto a la venta, por acá no se entra. Usted baja en la página, en la parte inferior donde dice servicio tributario, encontramos algo que dice solicitud de devolución y compensación. Por aquí es donde usted tiene que darle clic para empezar a hacer la respectiva solicitud. Damos clic, automáticamente nos abre una página que es donde usted va a colocar el NID de la empresa, o dependiendo si es persona natural solicitando saldo a favor en renta, lo colocaría usted bajo la modalidad a nombre propio, coloca el número, si es una cédula, coloca el número de la cédula y la respectiva contraseña automáticamente. Pero partiendo del hecho de que es una empresa, usted coloca aquí NID, así como normalmente usted entra para hacer las declaraciones tributarias, coloca el NID de la empresa, coloca la cédula, porque es cédula de ciudadanía, y coloca el número de la cédula, ya sea del representante legal o del contador o del revisor fiscal si está obligado a tenerlo, ya sea lo uno o lo otro, y su respectiva contraseña. Automáticamente usted le da entrar. Vamos a empezar con el ejemplo de la empresa del sector bananero a la cual yo había hecho mención anteriormente. Damos NID. Procedemos a colocar mi cédula, mi contraseña. Miren que automáticamente se activa el botón ingresar y le doy clic aquí donde dice ingresar. Él me abre la bandeja donde están cada uno de los menús que se manejan en la parte del portal web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Observamos que en la parte izquierda e inferior encontramos algo o un enlace que dice procedimiento de devolución y compensación. Usted le da clic ahí. Él en estos momentos me está abriendo dos connotaciones. Uno, que es la solicitud de devolución y compensación, y el otro, que es formalizar solicitud de devolución y compensación. Previamente, cuando ya usted haga la solicitud, usted la puede formalizar en el paso 2.
Pero aquí hay que hacer una pequeña observación. Yo estoy entrando en la empresa con el usuario mío, o sea, con mi cédula y mi contraseña, porque yo soy el contador. Pero si entráramos con la contraseña del representante legal, esto que usted está viendo es completamente diferente y se lo voy a mostrar. Miren que acabamos de entrar con el código o la cédula del representante legal y su respectiva contraseña, y nos vamos a la bandeja de menú en la parte donde dice devoluciones de saldo a favor, procedimiento de devolución y compensación, y observamos que hay un tercer ítem que se llama desistimiento. O sea, que el único autorizado para desistir en el momento que se haga la solicitud respectiva es el representante legal o el gerente de la empresa que aparece registrado como representante legal debidamente certificado en la Cámara de Comercio. Esto es una aclaración y es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Para que en el momento que tengamos que desistir de una solicitud de devolución, el único facultado y autorizado para hacerlo vendría siendo el representante legal. Ya teniendo claridad respecto sobre eso, vamos a hacer la respectiva solicitud de devolución. Vamos a seguir con el usuario del representante legal. Prácticamente es lo mismo. Hacemos la solicitud, le damos clic donde dice solicitud de devolución. Él no abre un cuadro o una ventana donde te dice concepto de la solicitud de devolución y tipo de obligación. Dependiendo si es un saldo a favor, porque es el único que está activo en el momento. No hay manera que te abra el de compensación, sino que abre saldos a favor. En ese sentido, el tipo de obligación que voy a hablar es de venta. Mira que cuando usted le da clic, él te muestra impuestos sobre la renta y te muestra las ventas. En este caso sería ventas. Automáticamente le doy clic aquí donde dice continuar. Y él me lleva a otra ventana donde me muestra los datos de la empresa. Me dice concepto de solicitud, saldos a favor, la obligación, venta, el NID de la empresa, el nombre o razón social, y me da dos opciones de modo de diligenciamiento. Me dice crear o continuar ya una solicitud previamente que ha sido elaborada, más no formalizada. Ojo con esto. En este orden de ideas, como es la primera vez, me quedo ahí donde está automáticamente activo, que dice crear, y le doy continuar. Él me abre la siguiente ventana, me muestra ya datos más específicos, el correo electrónico de la empresa, la dirección, el país donde está establecida la empresa, el departamento, la ciudad, y me pregunta con respecto a la garantía. Me dice, ¿tiene garantía sí o no? Esto de la garantía es opcional. Si la empresa por X o Y motivo hizo la solicitud de una póliza de garantía a través de una entidad aseguradora, pues se coloca que sí. Si no lo hiciste, simplemente le das clic en no. Pero hay que llenarse cada una de las respuestas, ya sea sí o sea no. Si usted le da clic, automáticamente la administración de impuestos está asumiendo que en ese momento usted tiene una garantía establecida y la tiene que anexar en toda la documentación que usted va a montar en la página web de la DIAN. Si le dice que no, automáticamente le está diciendo a la administración de impuestos que no hay póliza de garantía, no anexa nada, obviamente, y por ejemplo, en el término, nosotros tenemos derecho a que la administración de impuestos nos resuelva esta solicitud de devolución en tiempo de no pandemia, porque estamos en época de no pandemia son 30 días. Pero como estamos en época de pandemia, la norma te dice que son 15 días. Y en esos 15 días la administración de impuestos puede resolver. Anexando una póliza de garantía, la norma por condiciones generales establece de que hay una reducción de tiempo, pero esto está más que todo establecido o está amparado en el estatuto tributario. Miren que el portal nos está dando la oportunidad de colocar si esta solicitud se le va a anexar una garantía o una póliza de seguro. Si en caso tal es afirmativo, se coloca que sí.
Si en caso es negativo, se coloca obviamente que no. Ahora, hay que hacer una pequeña observación y es la siguiente. Cuando usted dice que sí, la póliza de seguro que se vaya a anexar debe siempre citar el texto que está en el artículo 860 del Estatuto Tributario. Y el valor que se está asegurando en ese caso debe cubrir el monto de la solicitud de la devolución en primera instancia. En segunda instancia, la póliza debe tener una vigencia de 2 años a partir de la presentación de la solicitud. Como tercera situación que hay que tener en cuenta es que hay que adjuntar siempre la copia al momento de subirla en el portal web de la DIAN, la copia del recibo del pago de la prima que tú hiciste de esa póliza. Y debe constituirse siempre a favor de la nación, o sea, de la Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Por último, deberá siempre constatar, y ojo con esto que es muy importante, expresamente que la mención de que la entidad bancaria o compañía de seguro que está haciendo esta póliza renuncia al beneficio de exclusión. ¿Qué es eso de que renuncia al beneficio de exclusión? Que obviamente cualquier situación que se presente, ya sea por parte de nosotros o por quien sea, la administración de impuestos no puede hacer partícipe de esa devolución que se hizo y que por ende la única que tiene derecho a que sea acobijado ese dinero y resuelto sería la Administración de Impuestos y Aduanas Nacional. Hay que tener muy claro estos puntos porque muchas veces las aseguradoras no cumplen con este requisito y estos son requisitos muy importantes. Vuelvo y repito. Tener muy claro que en la póliza aparezca resaltado el texto que está contenido en el artículo 260 del Estatuto Tributario. Segundo, el valor asegurado debe cubrir totalmente el monto de la solicitud de devolución. Tercero, la vigencia es de 2 años a partir del momento en que se hace la respectiva solicitud. Cuarto, debe constituirse el documento, la póliza, a favor de la nación por parte de la DIAN. Quinto, se debe adjuntar copia de la póliza o del pago de la prima en ese orden de ideas. Y por último, se debe de constatar expresamente la mención por parte de la entidad bancaria o de la aseguradora, la renuncia al beneficio de exclusión. En ese orden de ideas, ya estableciendo esas 6 situaciones que se deben de presentar para efecto de la póliza, pasamos a la siguiente parte que dice ¿quién suscribe? Y obviamente aquí aparece el NID del representante legal porque estamos trabajando con el NID del representante legal y aparece apellido y nombre del representante legal. Cuando ya tenemos claro que hemos llenado la opción de las garantías en el caso de las pólizas y que los demás datos están acorde a lo que está establecido, le damos siguiente. Es de aclarar que cada uno de esos datos son tomados directamente del registro único tributario o la información se recopila o se detrae del registro único tributario, o sea, el RUT. Damos acá donde dice siguiente. El paso o la ventana que nos muestra a continuación es automáticamente donde la Administración de Impuestos te está diciendo, listo, usted está haciendo una solicitud de un saldo a favor en ventas. ¿Qué solicitud o cuál saldo usted va a hacer? Automáticamente, como la Administración tiene la información montada en el portal web de la DIAN, usted simplemente le dice seleccionar saldo con este botón. La póliza de garantía tiene una situación muy significativa en lo que respecta a la parte del tiempo en que la Administración de Impuestos tiene que resolver dicha solicitud. Por carácter general, las devoluciones se deben de resolver por la Administración de Impuestos en un intervalo de 50 días. Pero aquellas empresas que están establecidas dentro del artículo 481, aquellas que están en el 477 y algunas que están en lo que prestan bienes y servicios del 5%, que están regulados por el artículo 681-1 y 681-3, estas empresas tienen derecho a que la Administración de Impuestos le devuelvan dicha solicitud en un término de 30 días.
Pero ¿qué pasa cuando una empresa que está cobijada por la normatividad general de 50 días es amparada a través de una póliza? La reducción de tiempo automáticamente se realizará a 20 días. O sea que de una u otra forma, la póliza, como es una prenda de garantía para la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, hacer dicha solicitud por parte del contribuyente, ellos de una u otra forma, como tiene una póliza de seguro, el tiempo ya no sería de 50 días que se duraría la administración para resolver dicha solicitud, sino sería mínimo de 20 días. Hasta ahí, máximo, perdón, de 20 días. Automáticamente, de una u otra forma, esa póliza da un beneficio, pero que es a la vez bastante costoso. Hay personas que han manifestado que las aseguradoras no dan este tipo de póliza, y es verdad, es bastante engorroso estar de pólizas o aseguradoras o entidades bancarias a ver quién nos puede facilitar una póliza para este trámite. Pero por consejo doy que esta póliza, como es opcional, no es de carácter obligatorio, pues usted puede hacer la radicación y hacer la solicitud sin la póliza. Ahora, si el dinero pues lo necesita de una vez, y para las aseguradoras también es un negocio manejar este tipo de transacciones, cuando son solicitudes bastante onerosas, de un volumen bastante, digamos, más que pasen de 100, 200 millones de pesos, en ese orden de ideas, para la aseguradora es rentable y negocio hacer este tipo de pólizas para este tipo de solicitudes. Pero cuando las devoluciones son prácticamente de 20, 25, hasta un tope de 50 millones de pesos, el riesgo es bastante alto para la administradora o la póliza de seguro, y lo que se ve en la parte de el tema de rentabilidad para la aseguradora obviamente no amerita por este tipo de cantidad. Entonces, por eso es que muchas veces las aseguradoras, en términos de liquidez, para efectos de garantizar una póliza para este tipo de devoluciones por estos montos tan bajos, no lo dan. Pero en cambio, cuando hay un cliente que maneja unas devoluciones de 500, porque si lo hay, 500 millones, 600 millones, para la empresa o la aseguradora, sí es rentable tener este tipo de garantía, a pesar que los riesgos son más altos, pero también hay que mirar el factor cliente. Si el cliente ya tiene cuenta con ellos, ya tiene un tiempo prudencial que en ese caso la entidad bancaria o la aseguradora o la entidad bancaria que presta servicios de seguro tiene garantizado de que esa persona es confiable, pues le puede brindar la póliza en ese sentido. Pero no a todo el mundo, sí es verdad que le dan una póliza de garantía para este tipo de transacciones. Por eso es de carácter opcional. Y en ese sentido, por eso es que el estatuto tributario, o en su defecto la administración de impuestos, reduce el tiempo de 50 a 20 días para que pueda cumplir la solicitud de devolución por parte del contribuyente. En estos momentos, como ya se abrió la parte en lo que corresponde a escoger qué declaración de renta o qué declaración de IVA, en este caso con la empresa que estamos poniendo como ejemplo, voy a solicitar yo la respectiva solicitud de devolución de saldos a favor y tengo que escogerla. En este caso, la empresa que va a tomar va a ser la última, que es del año 2019 a 31 de diciembre del año pasado, porque estamos en el año 2020. En ese orden de ideas sería por un valor de 11.888.000 pesos. Yo, para poder corroborar esto, verifico en primera instancia a ver si la información está acorde a lo que yo tengo en mi contabilidad. Vamos a abrir la declaración tributaria en este caso. Observamos que en la declaración, en la parte de la columna 89, aparece 11.888.000. Aquí hay que hacer una observación y es muy importante. Parece mentira, pero esta parte que corresponde al control de saldo es de suma importancia al momento de hacer una devolución, y muchas veces no le prestamos importancia a esta sección del formato 300 que corresponde a las declaraciones. Si ustedes observan en el renglón o en la casilla número 90 hasta la 92,
corresponde a todo lo que tiene que ver con los saldos a favor, si son susceptibles de pedirla en devolución o si no, se imputa para el periodo siguiente o definitivamente no se va a solicitar en devolución ni en compensación. Mira que la casilla 90 tiene el mismo valor del renglón 89. Al momento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, si usted no llena, porque cuando usted llena este control de saldo, él no lo hace de manera automática en el formato que se llena a través de la página web de la DIAN. Usted tiene que colocar. Este es el renglón 90, si usted no lo coloca y solamente deja el renglón 89 y el control de saldo, todos y cada uno de los renglones están en cero, o sea, el renglón 90, el renglón 91 y en su defecto el renglón 92 está en cero. ¿Qué pasa? Al momento de hacer la solicitud, el funcionario de la DIAN te la puede inhabilitar en ese momento. No rechazar, simplemente te la inhabilita, en la cual tú tienes que hacer posteriormente una nueva solicitud. Pero ¿qué pasa? Si eres amigo del funcionario y el funcionario te conoce y ya tú tienes los datos, porque entre otras cosas, usted como contador tiene que hacerle seguimiento a este proceso de devolución. Tú tienes que visitar al funcionario que está haciendo esta devolución y por ende, al momento de hacer la visita, él tomará tus datos y tú tienes los datos de él y mantienes una conversación o una comunicación en este momento. Cuando ya tú tienes este tipo de comunicación, el funcionario te puede llamar. ¿Y qué pasa? La recomendación que te puede hacer es simplemente desista, porque hay que presentar una nueva declaración en donde hay que corregir este control de saldo. Esto no implica sanción, porque la corrección no va a variar en para nada el saldo a favor, sino simplemente el control de saldo, llenarlo como tiene que ser. Y en ese orden de ideas, el funcionario te va a decir desista de la devolución, de la solicitud. Entonces, automáticamente con el número de la cédula del representante legal, o el usuario del representante legal, usted entraría con él y desistir de esa devolución. Y automáticamente esperar 24 horas, porque es el tiempo prudencial para poder que el sistema de la DIAN ese desistimiento lo tome y automáticamente lo quite de la página web de la DIAN para que tú puedas hacer una nueva solicitud, porque si no, no te va a dejar. Entonces tú tienes que esperar 24 horas. Al día siguiente o a los 2 días vuelves y haces la solicitud, porque ya los documentos ya tú los tienes, simplemente habría que presentar una nueva declaración y corregirla, la presentas y automáticamente presentas toda la documentación, y como el funcionario ya tiene claro qué era lo que tú ibas a hacer, simplemente le da pase y automáticamente te hace la solicitud de manera positiva, aceptando lo que tú estás pidiendo como devolución de saldos a favor. Es muy importante tener claro que este control de saldo es bastante importante al momento de hacer la solicitud, porque si no te pueden echar para atrás la solicitud del 010. Entonces, haciendo énfasis a este renglón 90 y a este renglón 91 y a este renglón 92, en el caso de que la solicitud de devolución o compensación por el presente por periodo va a ser totalmente, o todo el valor que aparece en el renglón 89 se coloca como está en estos momentos, el mismo valor. Pero supongamos que por X o Y motivo, este saldo que tú estás solicitando en devolución, solamente hay una parte que lo vas a solicitar en el presente periodo, pero que por X o Y motivo hay otro saldo que lo vas a solicitar en el siguiente periodo. ¿Qué ocurre con esto? Muchas veces esto puede incidir en lo que va con el sistema del prorrateo, o en su defecto, si ustedes leen detenidamente el artículo 477, en donde hablan de los bienes exentos, aquí hay un criterio que es muy personal. Hay un concepto de que te hablan de IVA pagado, y que posiblemente en el saldo a favor está el concepto de IVA pagado y de IVA causado, y que por ende el 477, como te habla de IVA pagado, entonces en el periodo solamente vas a llenar en la casilla 90 los IVA que en verdad tú pagaste. Lo que tú causaste lo imputarías y lo colocarías para el siguiente periodo en el renglón 91. Porque mire que en el renglón 91 dice saldo a favor susceptible de ser devuelto y o compensado
a imputar en el periodo siguiente y que por ende no se va a solicitar en esta declaración, sino se solicitaría en la declaración del periodo siguiente, porque es de entender que en ese periodo es que tú lo vas a pagar. Entonces hay que hacer claridad respecto sobre eso. Yo los invito a que se lean bien el artículo 477, si no me equivoco, en el parágrafo del Estatuto Tributario, en esta sesión, acá en el parágrafo 3. Y miren que la norma te habla de IVAs pagados. Entonces, esa sería una de las tantas causales por la cual, cuando hablamos de control de saldo, en la sección del formulario de IVA se colocaría o se manejaría de esta manera. Aclaro, esto es un concepto de interpretación entre varios contadores que me reuní y hablamos sobre el tema, pero en la práctica obviamente se maneja diferente, pero de manera literal, como está en la norma, ocurriría esta situación que yo acabo de explicar. Ya teniendo claridad respecto sobre eso, nos vamos y seguimos en lo que tiene que ver con respecto a la solicitud de devolución. Vemos que el valor que aparece acá de 11.888 correspondiente a la declaración de diciembre o periodo 6 del 2019 está acorde a lo que yo declaré. Le doy clic aquí donde dice 2019, declaración periodo 6, y le doy adicionar saldo. El sistema automáticamente me monta el saldo, me lo adiciona, y en ese orden de ideas queda totalmente suscrito a la solicitud 010, que es la que yo estoy en estos momentos efectuando para hacer la respectiva solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ya teniendo claridad respecto de que la solicitud está previamente montada y que ya está el valor y la declaración que yo voy a hacer, el paso siguiente es simplemente definir a la Administración de Impuestos y de informarle cuál es el banco, el número de la cuenta y el tipo de cuenta donde ellos me van a hacer la consignación del dinero o de la devolución del saldo a favor. Pero quiero hacer una aclaración al respecto sobre esto. Muchas veces, inclusive cuando la radicación o la solicitud es de manera manual, las devoluciones en ese orden de ideas también depende del monto que tú estés solicitando. Porque si la devolución es igual o inferior a 1000 VT, en ese orden de ideas estamos hablando alrededor de unos 34 millones de pesos. Si es inferior a ese monto, la consignación o el pago de esa devolución te la hace a la cuenta bancaria que tú estás radicando acá. Pero si es superior, automáticamente ya no sería de esta manera, sino que te lo hacen a través de unos títulos de devolución de impuestos llamados TIDIs, en ese orden de ideas. Entonces, valga esta pequeña aclaración, cuando es de manera manual. En ese orden de ideas, cuando hablamos de que es de manera manual, nos estamos refiriendo a aquellos contribuyentes que no cuentan con firma electrónica y que tienen que hacerlo de manera física ante la Administración de Impuestos. Los que lo hacen ya de manera electrónica, no hay ningún problema, el dinero es depositado a través de esta cuenta bancaria. Haciendo una pequeña aclaración y haciendo un recorderis, cuando tú formalizas esta solicitud 010, que todavía no se ha formalizado, simplemente se está llenando, usted como contribuyente o su cliente tiene un tiempo prudencial de 5 días. Y ojo, cuando la norma siempre te habla de días y no te especifica que son días calendarios, en ese orden de ideas, esos días corresponden a simplemente 5 días hábiles para que tú puedas hacer y montar y solicitar y hacer todo lo que tiene que ver con los documentos que tienes que anexar en la respectiva solicitud. Pasado esos 5 días, obviamente el portal web de la DIAN, esa solicitud del 010 te la tumba, te la desaparece, te la quita del sistema, porque ese es el tiempo que tienes tú para poder hacer todo el proceso de la solicitud de la devolución de saldos a favor.
Dentro de mis recomendaciones que yo doy, esta solicitud cuando lo hagan, hombre, tengan toda la información a la mano, los documentos que van a necesitar, ya sea el de las garantías si las tiene, el de la titularidad de la cuenta, si aplica para la cuestión del certificado de representante legal, etcétera, etcétera. Aparte de eso, los formatos XML, tenga toda la documentación y la información a la mano, para que automáticamente el mismo día que haga la solicitud a través del 010, monte la información y envíes y radique definitivamente esta solicitud, para que llegue al portal web de la DIAN y llegue al funcionario respectivo de la seccional donde tú estás haciendo esta devolución, y en el tiempo prudencial, en el caso de esta empresa que son 30 días, te hagan esta respectiva devolución de saldos a favor. Teniendo claridad respecto sobre eso, colocamos los datos de la entidad bancaria. En este caso, la empresa que aplica o el banco que aplica para nosotros es el Banco Agrario. Colocamos el número de la cuenta, que es esta que está acá, y colocamos que es una cuenta de corriente. Miren que cuando usted da clic aquí, se activa si es corriente o cuenta de ahorro. En este caso estamos hablando de una cuenta corriente. Ya terminado este proceso, el paso siguiente vendría siendo darle clic aquí donde dice siguiente y me muestra simplemente, o me está preguntando el portal web de la DIAN, que la información que yo estoy solicitando del saldo a favor de esa declaración de IVA, ¿de dónde proviene? ¿Cuál fue su origen? Le damos clic acá donde dice este botón adicionar y él me abre una ventana emergente en donde yo le doy clic en este botón y él automáticamente me muestra varios conceptos y tú tienes que escoger el que aplica para la solicitud de devolución que tú estás haciendo. El primer concepto que me habla es por retenciones de impuestos por la venta. Ojo, esta declaración de IVA que estoy haciendo yo en este momento simplemente es producto de todos los IVA descontables que se originaron por las facturas de compra que yo hice por la materia prima previamente para la elaboración o producción del banano. Como el proveedor de nosotros es la comercializadora internacional en ese orden de ideas, quiere decir que mi saldo a favor no es producto por retención de impuesto a la venta. Viene después un concepto que se llama por operaciones exentas. Y ojo con esto, que esto es de aclarar y que es muy importante. Al momento de desplegarse la ventana, encontramos varios conceptos. El primero, por retención de impuestos sobre la venta. Como es de sabido o como es de mostrarse, en la declaración correspondiente que yo tengo acá a la mano, en ninguna parte nosotros podemos observar que los saldos a favor que se provienen por el valor de 11.888.000 viene por retenciones como tal. Es producto simplemente de registrar todas aquellas facturas de compra que se le hizo a la comercializadora internacional en ese orden de ideas y que por ende son un IVA descontable. Entonces, partiendo ya de esta hipótesis, este botón que me despliega cuando me dice retenciones del impuesto sobre la venta, ese primer concepto no aplica. El segundo concepto me habla por operaciones exentas. Y aquí hay que hacer una pequeña observación en lo siguiente. Miren que de manera concadenada estamos hablando de que el producto que produce, valga la redundancia, mi cliente aquí en Colombia es un bien exento al momento de ser exportado. Pero ese bien, si no es exportado, aquí en Colombia sería un bien excluido. Como toda la producción que nosotros tenemos se le vende a la CEI para ser exportado, ese bien pasa a ser excluido, pasa a ser exento. Pero ¿qué pasa? El origen o la actividad inicial no es una operación exenta, es una operación excluida. Pasa a ser exenta porque mi producto, como ya lo dije anteriormente, es exportado. Y ese es un beneficio que le otorga a los exportadores para que puedan hacer la solicitud de devolución. Por ende, el concepto de operaciones exentas no aplica. Miren que el siguiente concepto me hablan de operaciones de exportación. Ahí sí aplica este concepto de operaciones de exportación porque nosotros somos exportadores indirectos.
¿Por qué somos exportadores indirectos? Recordemos que el producto nosotros del bien, el producto del bien que se hace en la finca, que es el banano, nosotros se lo vendemos a una comercializadora internacional. Y esa CI pasa a ser un exportador directo. Y nosotros, como estamos trabajando a través de ellos, nosotros somos exportadores indirectos. Pero la actividad como tal, o el proceso que se está llevando a cabo como tal, es una operación de exportación. Por ende, el concepto que aplicaría para esa devolución de saldo a favor, que es producto origen de la declaración que voy a solicitar, es por operaciones de exportación. Los dos conceptos que vienen más adelante, que son algunas alternativas que da producto el saldo a favor, no aplican, porque no trabajo ni en exploración de hidrocarburos, ni tampoco es por exceso de impuestos de contable en diferencia de tarifa, ya que lo único que yo hago es prácticamente es vender ese producto que es el banano a la comercializadora y ellos lo exportan. Yo no doy un IVA generado, simplemente siempre va a ser un IVA descontable. Entonces, la actividad o el producto origen de mi saldo a favor es por operaciones de exportación. Le doy a adicionar y automáticamente me abre esta ventana. En ese orden de ideas, ya yo les dije a la administración de impuestos hasta aquí que el saldo a favor es producto de una operación por exportación. ¿Cuál es el paso siguiente? Miren que me sale una leyenda donde me dice adicionar para agregar la información de la operación de exportación. Le doy clic aquí donde dice adicionar y él me dice o me abre una ventana en donde me muestra varios conceptos. ¿Qué es lo que origina mi exportación? ¿O qué es lo que yo estoy haciendo para exportar que da saldo a favor? Me abre bienes corporales muebles exportados, venta de bienes muebles a sociedades comercializadoras internacionales. Si usted observa cada uno de esos conceptos, eso es lo que está previamente establecido en el artículo 481 del Estatuto Tributario. A nosotros nos aplicaría de ese artículo el literal B. Y el literal B habla por la venta de bienes muebles a sociedades de comercialización internacional. Recuerde que nosotros somos exportadores indirectos porque nuestro producto se lo vendemos a una CI, o sea, una comercializadora internacional. Y que ese producto, como va a ser exportado, ellos serían los exportadores directos. El valor solicitado es simplemente colocar cuál fue el valor que yo voy a pedir en devolución. Recordemos que la declaración de IVA me dice en ese orden de ideas que son 11.888.000. Y hago una aclaración. Si yo acá en este renglón 90 hubiese colocado por X motivo 9 millones, ese es el valor que yo voy a colocar aquí en el valor solicitado. Pero como en la declaración yo estoy solicitando totalmente los 11.888.000, entonces ese es el valor que voy a colocar acá en valor solicitado, 11.888.000 pesos. Lo adiciono, él automáticamente me adiciona ya la información de que el saldo a favor es producto de operaciones de exportación y que el concepto de esa exportación es porque yo le vendo mis bienes muebles a una CI y que el valor que estoy solicitando del saldo a favor son de 11.888.000. Aquí me abre un botón, si yo por X motivo me doy cuenta que me equivoqué, puedo modificarlo. Pero como sé que ese es el valor que voy a solicitar, automáticamente le doy guardar. Podemos observar que en este momento el portal me está mostrando el documento de radicación interna con que se guardó de manera exitosa. Ustedes, por recomendación, les sugiero que muchas veces si usted no va a hacer la solicitud el mismo día que la está haciendo, o no va a anexar toda la documentación o simplemente va a dejarlo como un borrador, tómele un pantallazo y guárdelo en su celular o guárdelo en su computador. Porque con este número nosotros podemos tomar o retomar otra vez la solicitud que usted ha venido gestionando. Le doy cerrar
Y mire que automáticamente ya me abre dos botones. Uno que dice formalizar documento y otro que me dice archivo en PDF. Si tú quieres tener constancia, que es lo más recomendable de lo que tú estás haciendo, simplemente descarga el archivo en PDF, lo guardas dentro de tu base de datos de la devolución que tú estás haciendo, le damos clic y lo abrimos. Y miren que aquí dice 010. Y dice por radicar, porque no es el definitivo, todavía no lo he montado. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Y está cada uno de los conceptos que yo he venido llenando. Aquí están todos los datos que yo suministré dentro de este formulario. El NID, el impuesto, el año que estoy solicitando, el número del formulario, el valor que estoy solicitando. Está tomando ahorita mismo la fecha del documento de reconocimiento por parte de la administración, fue el 11 de marzo del 2020. El NID de la empresa, el nombre de la empresa y cada uno de los datos que yo de una u otra forma en todo este proceso le estuve suministrando a la administración de impuestos y a aduana nacional. Miren que me aparece por operaciones de exportación, que fue el concepto que yo escogí, bienes inmuebles, y aquí aparece el valor que estoy solicitando. Partiendo ya de este orden de ideas, que ya tengo claro al respecto que toda la información está bien, la pude verificar de manera visual, automáticamente lo que yo hago es formalizar el documento. A partir de este momento, cuando yo doy clic ahí, estoy formalizando totalmente la documentación y por ende, en ese orden de ideas, quedaría totalmente montada y suministrada ante la Administración de Impuestos y Aduana Nacional. Le damos clic aquí donde dice formalizar. Me abre un pantallazo, en donde me dice si esta solicitud de devolución de compensación o compensación está lista para ser presentada, desea continuar. A partir del momento en que yo le diga que sí, la información es enviada a la Administración de Impuestos y usted a partir de mañana corre 5 días hábiles. O sea, supongamos, hoy es miércoles, a partir de mañana jueves y viernes, y el lunes, martes y miércoles de la otra semana es el tiempo límite que usted tiene para poder hacer la erradicación de toda la documentación que se necesita. Pasado el miércoles de la otra semana, o sea el día jueves, automáticamente el sistema te lo desaparece en ese orden de ideas. Entonces, vamos a decirle que sí. Miren que me sale un pantallazo donde me dice finalización exitosa y me dice que la solicitud de devolución y o compensación número tal ha sido diligenciada generando el expediente número tal, y el siguiente paso es radicar los documentos exigidos por la ley para que la solicitud quede formalmente recibida y revise el manual de radicación de documentos. Le damos cerrar. A partir de este momento ya la solicitud está en la página web de la DIAN y por ende internamente ya se le debe estar adjudicando a algún funcionario respectivo esta solicitud. Si yo quiero anexar la documentación, que sería el paso siguiente o el video que se va a ilustrar después, le doy clic aquí en anexar. ¿Vale? Le damos clic y mire que él automáticamente te va a abrir los siguientes documentos del cual tú vas a requerir, que son estos que están viendo aquí a continuación. Ahí aparecen todos los documentos que hay que anexar para la solicitud de devolución.